El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2010, que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, simplemente es aterrador. Es aterrador porque si los encargados de gobernar las cárceles, estos supuestos centros de rehabilitación social, no somos, o no es más bien la autoridad, no es el Estado mexicano, y más bien quienes tienen el control son los internos, pues estamos en una situación muy, pero muy grave, que además da pie a cosas peores, porque entonces las cárceles se convierten, más que en centro de rehabilitación social, en centro de habilitación delincuencial. Le agradezco mucho a Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador general de la CNH, que nos acompañe. Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo está, León Krause? Buenas tardes, y a usted y a su auditorio, y gracias por contactarnos. Bueno, ¿quién tiene, le agradezco yo a usted, quién tiene, de acuerdo con este diagnóstico en las cárceles de la capital, el control? ¿Cómo está el diagnóstico? ¿Por qué no nos comparte? Bueno, le quería comentar, si me permite, León, si es tan amable. Mire, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene entre sus facultades la de supervisar el respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario y de readaptación social del país. Esto se realiza a través de visitas permanentes de supervisión a los centros penitenciarios, a efecto de verificar las condiciones de internamiento, dignidad y derechos fundamentales que amparan a las personas privadas de su libertad. El Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario es una herramienta que desde 2006 se ha implementado para evaluar las condiciones en que se encuentran los centros penitenciarios del país. Se hace con el apoyo de las 32 comisiones estatales de derechos humanos. Esta guía es un instrumento creado y autorizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y tiene un diseño de tal manera que nos permita, como usted lo ha comentado, resaltar las graves deficiencias que tiene el Sistema Nacional Penitenciario. En el caso de la mayoría, digamos, estos centros penitenciarios, ustedes concluyen que las riendas no están en las manos de quien debería estar. Estoy en lo cierto, es decir, este diagnóstico es tan pesimista, hasta donde lo vi, sí es, pero ¿por qué no nos confirma usted y nos comparte a qué grado es pesimista o más bien son negativas las noticias que nos comparte a su vez este diagnóstico? Claro, sin duda el tema del Sistema Nacional Penitenciario es un tema complejo, es que se encuentra inmerso dentro de la gran problemática del sistema de justicia y seguridad pública que vive México. Los graves problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario originan desde las precarias condiciones de detención, la corrupción de policías y ministerios públicos, etcétera, integración, desarrollo de procesos, deficiente actuación de defensores de oficio con honrosas excepciones sin duda, la corrupción y deficiente sistema penitenciario, elevados índices de hacinamiento y maltrato. Todo esto constituye factores que implican brotes de violencia y autogobierno. Desgraciadamente, diversos sectores de la sociedad consideran que la privación de la libertad que se le impone a un delincuente es un castigo menor comparado con el daño cometido, razón por la cual son personas a las que se les estigmatiza y son marginadas por la sociedad. Y esto contribuye a que al Estado, y en particular las autoridades penitenciarias en diversos estados del país, pretendan hacer a un lado la responsabilidad que les compete y justifican las condiciones indignas que se pueden encontrar los internos de los centros de reclusión, que se traducen a su vez en situaciones de violaciones graves. El autogobierno, desgraciadamente, se ha vuelto una situación muy delicada, es un problema presente en una gran e importante número de centros penitenciarios de los estados, y bueno, tiene matices, digamos. Nosotros tenemos, digamos, hay 5 tipos de autogobierno. Uno que está relacionado con que los internos realizan funciones exclusivas que le pertenecen a la autoridad, ¿no? Como el manejo de seguridad, como las llaves, la organización, la limpieza, la vigilancia. El otro aspecto sería el de grupos internos que ejercen violencia y control sobre la población a efecto de cooptarlos o bien extorsionar, control de actividades laborales, algunos reclusos que emplean a otros para servicios personales y sin duda pues casos también de explotación sexual. Toda esta gama, digamos, de condiciones son las que nosotros determinamos dentro de esta guía nacional como condiciones distintas o que
e incluye el autogobierno. ¿Cuál es el proceso mediante el cual un grupo de reos impone un autogobierno? Es decir, ¿cómo surge un vacío de autoridad en una cárcel? ¿Cómo pierde la autoridad quien está encargado de origen de mantenerla en esa cárcel? ¿Ustedes tienen idea de cuáles son los procesos? ¿De dónde vienen las presiones? ¿Quién digamos, extorsiona? ¿Quién presiona? ¿Quién chantajea a la autoridad? ¿Cómo funciona esto? Esto tiene desgraciadamente que ver con cuestiones de corrupción. Es decir, la sobrepoblación entre uno de los primeros lugares, la colusión entre autoridades penitenciarias e internos, ¿no?, y otras autoridades, generan, pues evidentemente, cuestiones de corrupción. Y la corrupción da espacio a todo tipo de tropelías y violaciones. Entonces, cuando se pretende sacar provecho de las condiciones de internamiento y no se cuenta con el personal suficiente, el presupuesto suficiente institucionalizado, la política pública específica, ¿no?, y con las autoridades decididas a combatir estos males que aquejan al sistema desde hace muchísimos años, se presentan este tipo de condiciones. Es decir, son un espacio fértil para que se desarrollen cuestiones de autogobierno, la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de recursos, la falta de personal de custodia, la falta de personal técnico, ¿no? Entonces, todo esto, que es un problema verdaderamente estructural que no se ha podido resolver, y tanto los gobiernos federales como estatales han sido realmente incapaces en lograr erradicar este tipo de prácticas y de conductas. Hace unos minutos me hacían favor de hacerme alguna pregunta en otro medio, y decía que cuál era la solución, o qué solución daba la comisión. No es un asunto de la comisión. La comisión atiende a través de esta tercera vistaduría las quejas que presentan los internos. Tiene también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que consiste en visitas periódicas a centros de detención y permanentes. Uh-huh. Este propio diagnóstico, así como el emitir con base en este ejercicio, que es el diagnóstico, como lo hicimos el año pasado, la recomendación 18, donde se le dirige a las principales autoridades federales del país y a cada uno de los gobernadores de estados, y se le señala los problemas básicos que se enfrenta el sistema y cuáles son las propuestas de mejora que está opinando en su calidad de observador la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto. Ahora, lo que sí está más allá de cualquier duda, imagino yo, es que a mayor autogobierno, a menor peso de la autoridad del Estado mexicano, menor es la posibilidad de, primero que nada, de una vigilancia adecuada de las condiciones de vida, del respeto a derechos humanos en las cárceles, pero también menor es la posibilidad, imagino yo, y por favor corríjame, de un proceso exitoso de rehabilitación, digamos, de reinserción social exitosa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esas dos condiciones que el propio gobierno o el Estado se ha autodeterminado, que en un principio fue la readaptación, que nunca ha existido, y hoy el nuevo paradigma de la reinserción, evidentemente bajo esas condiciones es imposible de lograrlo. La determinación individualizada de la pena y de las condiciones en que habrá de realizarla cada uno de los internos, la clasificación del interno, pues son cosas que no se realizan. Entonces no hay una sola posibilidad de que esto se llegue si las cosas no cambian, ¿no? Así están las cosas, y ahora habrá que, pues como siempre, cuando se trata de la CNDH y de sus recomendaciones, pues preguntarle a la autoridad qué va a hacer. Guillermo, le agradezco muchísimo y le mando un fuerte abrazo. Gracias. Yo le agradezco a usted, León, muchas gracias a usted y a su auditorio, y estamos aquí en la comisión para servirle. Gracias, señor, igualmente por acá. Gracias. A sus órdenes. Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador general de la CNDH. Pues